invitarle a que si trajo su Biblia, por favor, vaya al libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. En su versículo 9. Y lo vamos a leer una vez más para agarrar la idea completa. O bueno, para variar un poquito, vamos a leerlo nomás hasta la parte que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Todos lo tienen? Dice, estoy. Vosotros pues, versículo 9, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Padre, te pedimos que en esta mañana tú puedas hablar a nuestra vida por medio de esta frase o de esta palabra, Señor, y que podamos encontrar una aplicación para nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. No sé cuántos de ustedes han tenido o tuvieron la oportunidad de repetir, oír o leer la oración del Padre Nuestro a lo largo de su vida. Pero sería un buen momento para preguntarnos si de todas las veces que la leí, la escuché o la repetí, ¿cuántas de esas veces me detuve a pensar cuál era el significado de estas palabras? ¿Cuántas veces nos detuvimos a tratar de entender qué era lo que había en la mente del Señor Jesucristo cuando repitió estas palabras y nos las dejó como patrón o modelo a seguir? Yo creo que en la oración del Padre Nuestro hay pensamientos tan profundos que solamente Dios en su infinita sabiduría pudo desplegar esas palabras para nosotros el día de hoy. Y déjeme hacerle un resumen rápido por aquellos que quizás no habían escuchado las dos primeras reflexiones sobre esta palabra. Y lo primero que notamos en la oración del Padre Nuestro es una invocación que dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y aprendimos tres cosas de ese pasaje o de esa invocación. Aprendimos de la paternidad de Dios, aprendimos que pertenecemos a una familia espiritual y aprendimos de la grandeza de Dios. Cuando dice Padre que estás en los cielos, no está hablando de dónde vive Dios, sino de la grandeza de Dios. La semana siguiente hablamos sobre santificado sea tu nombre. Y este pasaje o esta palabra nos enseñó que Dios está pidiendo que la preocupación principal del Hijo de Dios debe ser de que Dios sea honrado. Malaquías 1 dice: si soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy tu Señor, ¿dónde está mi obediencia? Entonces la preocupación de todo creyente debe ser que el Dios que ha sido revelado en las Escrituras, ahora, no el Dios que los seres humanos nos hemos creado, sino el Dios que está revelado en las Escrituras, sea estimado, sea reverenciado, sea honrado en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de vivir. Así que dijimos que el fin de la oración del Padre Nuestro, de cualquier oración, no es buscar mis propios beneficios, sino que Dios sea ¿qué? Glorificado, que Dios sea honrado. Así que el centro de la oración no soy yo.
El centro de la oración no son mis peticiones. El centro de la oración tiene que ser Dios y que la gloria sea única y exclusivamente para Dios. Mire, por ejemplo, Mateo 6:33, no tiene que buscarlo, lo sabe de memoria y una semana llegaremos ahí a ese versículo. Pero dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos permite ver algo interesante, y es el orden de prioridades que tiene el creyente, que antes de buscar cualquier otra cosa, antes de buscar trabajo, perdón, comida, vestido, dice, busca el reino de Dios. Y claro, entendemos que el ser humano, mientras esté en este mundo caído, tiene necesidades. Y lo interesante es que en el contexto, si usted estudia Mateo 6, en el contexto de esas palabras, el Señor Jesús dice que nuestro Padre conoce nuestras necesidades. Él las va a suplir. Y Él dice, yo me encargo de ello, tú encárgate de buscar mi reino. ¿Usted recuerda las palabras de Jesús a Marta, no? Marta, afanada y turbada estás, pero María escogió la mejor parte, ocuparse de mí, y ella no le será quitada. Ahora, entrando en nuestro tema del día de hoy, pensamos en esta frase, y eso de hecho es el título del sermón, venga tu reino. La semana pasada era santificado sea tu nombre, hoy venga tu reino. Cuando uno mira esa palabra, venga tu reino, quizás vienen muchas preguntas a nuestra mente. Como por ejemplo, venga tu reino, ¿a dónde? Venga tu reino, ¿cuándo? Venga tu reino, ¿cómo? Venga tu reino, ¿cuál es la naturaleza de ese reino? Venga tu reino, ¿cuáles son los ciudadanos de ese reino? Venga tu reino, ¿cómo entro a ese reino? Y vamos a tratar de ir contestando esas preguntas el día de hoy, en esta mañana, lo mejor que se pueda. Pero pensando primeramente en cuál es la naturaleza de ese reino. Cuando clamamos, Señor, venga tu reino, bueno, pensemos de qué reino nos está hablando y cuál es la naturaleza de ese reino. La palabra reino, digamos aquí en el pasaje que estamos leyendo, dice, venga tu reino, es una abreviatura de la frase reino de los cielos o reino de Dios. Y quizás aquí voy a decir algo que va a chocar con de pronto la teología o el concepto que algunos tienen, pero algunos creen que reino de los cielos y reino de Dios son dos cosas diferentes. Es decir, que son dos realidades distintas. Pero sin entrar en mucho detalle técnico, he entendido en lo personal por las escrituras que tanto reino de los cielos como reino de Dios son dos términos intercambiables. Es decir, dos formas diferentes para decir la misma cosa. Las dos frases, reino de los cielos o reino de Dios o reino, están indicando el reino de Dios, su soberanía y su gobierno. Por ejemplo, la frase reino de Dios aparece en Mateo 4 veces, en Lucas aparece 14 veces, en Marcos aparece 14 veces, en Lucas aparece 32 veces y en Juan aparece 2 veces. Obvio, yo no las conté, dicen los estudiosos. La frase reino de Dios, esa era reino de Dios, la frase reino de los cielos en Mateo aparece 33 veces. En los demás evangelios, la frase reino de los cielos no aparece. La razón por la cual el reino de los cielos aparece 33 veces en Mateo es que Mateo era judío. La audiencia de Mateo eran ¿quiénes? Judíos.
Y como ya estudiamos la semana pasada, los judíos por temor a blasfemar el nombre de Dios y usarlo en vano, ellos no lo mencionaban. Por eso es que en Mateo aparece el término reino de los cielos con mayor, lo mencionan muchas veces más. Por ejemplo, Marcos escribió a una audiencia romana, Lucas escribió a los gentiles y Juan fue escrito más a una audiencia universal. Así que la frase reino de Dios en los otros evangelios ni siquiera se menciona. Entonces, reino de Dios y reino de los cielos señala básicamente el gobierno ¿de quién? De Dios. Ahora, cuando la Biblia habla de reino de Dios, lo presenta en dos perspectivas diferentes, pero que se complementan el uno a la otra. Por ejemplo, de forma general, cuando hablamos de reino de Dios, pensamos en el dominio universal que Dios tiene sobre toda la creación. Es el reino de Dios de una forma universal. Él tiene dominio sobre toda la creación. Hermanos, Dios gobierna sobre los ángeles buenos y malos. Dios gobierna sobre los astros, sobre el universo. Dios gobierna sobre los hombres. Dios gobierna sobre los animales. Dios gobierna sobre la naturaleza. No hay nada en la tierra que escape a la soberanía y al control de Dios. No hay nada que se mueva, ni siquiera Satanás puede actuar bajo su propia voluntad. Y si usted lo duda, vaya a leer el libro de Job y ahí está claramente que él no puede hacer lo que a él se le venga en su soberana voluntad. Vamos a leer dos pasajes para ilustrar esto, mencionar algunos. Crónicas 29, versículo 11. Lo presenta allí claramente. Crónicas, primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Yo como ya tengo los versículos anotados, entonces lo leo rápido, no doy chance. Voy a hacer lo que ustedes hacen para dar un poquitico más de chance o oportunidad. Dice, tuya, versículo que dije, 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿qué? Tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Salmo también dice, de Jehová es toda la tierra y su plenitud. Ese es el gobierno universal, el reino universal de Dios. Él gobierna sobre todas las cosas y todas son de Él. Ahora vamos a Daniel. Este pasaje lo hemos tocado en varias ocasiones, mencionando un poco de la soberanía de Dios. Me acuerdo que en esa ocasión dije que la teología de Nabucodonosor era más profunda que algunos de nosotros que ya tenemos la revelación completa del Señor Jesús. Pero miren lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 34 y 35. Yo puse creo que hay 35 y 34. Espero que lo hayan corregido los hermanos. Me puse 35, 35, es 34, 35. Dice, mas al fin del tiempo, esto es Nabucodonosor hablando, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es que sempiterno y su reino por todas las edades. Miren lo que dice el versículo 35. Dice el versículo 35, todos los habitantes de la tierra son ¿qué? Considerados como ¿qué? Como nada. Y él hace ¿cómo? Según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Dios hace
como Él quiere, cuando Él quiere y a la hora que prefiere. Sobre su creación. Romano lo presenta como el barro y dice, ¿cómo el barro le va a decir al alfarero cómo hacer las cosas? Tristemente la teología moderna que se está metiendo dentro de la iglesia, hoy el hombre le puede decir a Dios cómo y cuándo hacer las cosas. Hermano, nada queda fuera del gobierno de Dios. Y ahí dice, no hay nadie quien le diga qué haces. Yo hay gente que le quiere decir a Dios cómo hacer las cosas, cómo salvar al pecador, pero bueno, otro tema. Nada queda fuera del gobierno universal de Dios. En el gobierno universal de Dios, Él hace según el designio de su voluntad en los cielos, en la tierra, y nada se escapa de su control. Y hubo alguien que quiso hacer las cosas a su manera en el cielo. ¿Cierto que hubo alguien? ¿Qué pasó? Lo sacaron de allá. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que la petición de Jesús, o entiendo yo por el contexto que la petición de Jesús no está enfocada en ese reino universal. Jesús aquí no está diciendo que pidamos para que el reino universal de Dios no se salga del control de Él. No, eso no se va a salir del control, aunque usted pida o no pida. Eso no se sale del control de Él. Note algo, aunque todos estamos bajo el reino universal de Dios, todos los seres humanos, todos estamos bajo el control universal de Dios, no todos se someten voluntariamente al señorío de Dios. Como ya lo mencioné, comenzó esta rebelión en el cielo a través de Satanás. Y esa rebelión se extendió a la humanidad. Él le pasó ese pensamiento a Adán y Eva y hasta hoy estamos sufriendo las consecuencias porque el pecado entró al hombre, el hombre se rebela contra el señorío de Dios, contra el reino de Dios y se levanta en contra de Dios y su reino. Así que la rebelión de Satanás introdujo un nuevo reino y es el reino de las tinieblas o el reino de ¿qué? Del pecado. Un reino que no anula el reino universal de Dios, pero está en una constante oposición al reino de Dios. Así que la petición de Jesucristo, y póngame atención, apunta al dominio particular de Dios sobre ciertas personas que Él ha introducido en el nuevo reino por su gracia y por medio de Cristo. La petición de Jesús, y lo vuelvo a decir una vez más, quizás da dolor de cabeza a algunos, pero es así. El dominio particular sobre algunas personas que Dios ha introducido en su reino por su gracia y por medio de Jesucristo. Ahí es que está apuntando la oración de Jesucristo. Habla de un reino que Cristo iba a implantar y que ocupa un reino central, que ocupa, un lugar importante en las Escrituras. Vaya, por ejemplo, leamos dos pasajes. En Mateo 4, versículo 17 y Lucas 4, 42. Mateo 4 primeramente. Al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, mire lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, sé prosperado, sé victorioso, despierta el campeón que hay en ti, en tu boca hay un milagro. No, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vaya a Lucas, ahí adelantico. Lucas en su capítulo 4, dice lo siguiente, versículo 42 y versículo 43. Lucas 42, 43.
Dice, cuando era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuese de ellos. Pero él les dijo, es necesario también a otras ciudades, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Note algo en particular allí, es que el reino está ligado al arrepentimiento y al evangelio. Si usted iba conmigo a Marcos capítulo 1, que es el pasaje paralelo de Mateo 14, de Mateo 4:17, perdón, encontramos que Jesús añade allí un detalle interesante. Vaya, Marcos, regrésese, Marcos 1, versículo 14 y 15, para que veamos el detalle que Jesucristo añade. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentíos y creer en el evangelio. Ahora note que ahí no dice, pídele a Jesús que entre a tu corazón. Ahí dice, arrepiéntete y cree. Amigo que me escucha, joven, niño, adulto, no se puede entrar al reino de Dios sin arrepentimiento y sin creer. Es imposible. Al reino de Dios no se puede entrar si no hay arrepentimiento y si tú no crees en lo que Cristo hizo o lo que Cristo reveló en su palabra. Ahora aquí viene otra pregunta. Cuando oramos, venga tu reino, ¿que venga a dónde? ¿En qué consiste ese reino? Miren lo que los fariseos le preguntan a Jesús en Lucas 17, versículo 20, para tratar de dar comienzo a contestar esta pregunta. Lucas 17, 20, dice que los fariseos se acercaron a Jesús y le preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Él le respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Mi pregunta es, bueno, ¿y en dónde está? Bueno, la respuesta es fácil. ¿Está en dónde? En el corazón de los creyentes. En el corazón de aquellos que han llegado a Cristo en fe y en arrepentimiento. El reino de Dios, el reino de los cielos, o el reino de Cristo, o el reino, no es otra cosa que la gracia de Dios gobernando en el corazón de los hombres. Yo puse hombres, creo que ahí va a decir a ustedes hombres, pero voy a hacer un poco más específico, porque entonces hombres suena a todo el mundo. Reinando en el corazón de esos hombres, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿A quién cree usted que me estoy refiriendo? A sus hijos, a los que han creído en él. Juan dice, yo sé que Más Lucado dijo en estos días que todos somos hijos de Dios. No, Más Lucado está equivocado. Porque hijos de Dios, según Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13, son aquellos que han creído. Entonces, hermano, el reino de los cielos ya está en nosotros, simplemente porque Cristo ya vino y estableció en el corazón de los hombres que han creído en él su gobierno por gracia. Así que el gobierno de Dios o el reino de Dios no es algo externo. Recuerden que los fariseos, los líderes religiosos no podían sacarse eso de la mente. Ellos creían que el reino de Dios, que era
el descendiente de David que vendría y que iba a implementar un ejército y que iba a pelear y iba a derrocar al gobierno romano. Ellos creían eso y preguntaban una y otra vez. Cristo dijo, no, yo no vine, ese no es el reino que yo estoy implantando. Es un reino espiritual, donde te voy a libertar a ti, no del gobierno romano, sino del gobierno de ¿qué? Del pecado, de la muerte. Entonces no es algo externo, iglesia, sino un reino que obra en el corazón de aquellos que han sido salvos. Cristo reina cuando el yo del hombre ha sido destronado. Cuando el pecado ya no es más el soberano en tu vida, sino que el soberano es ¿quién? Cristo. Pablo dice claramente que el pecado antes se enseñoreaba o gobernaba de nosotros. Pero Cristo ahora, si vive en tu corazón, Cristo está sentado en el trono para gobernar y ejercer su soberanía en tu corazón. Ahí donde la gente dice, no, es que yo soy libre. Bueno, no sé, pero Pablo claramente dice que antes de llegar a Cristo éramos ¿qué? Esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado. Pero cuando fuimos atraídos por Cristo, yo no sé cómo Cristo lo trajo a usted, pero cuando fuimos atraídos por Cristo, dice Cristo que es allí donde verdaderamente somos libres. Hemos sido libertados del control del pecado. Ahora el Rey de Reyes es el soberano en nuestro corazón. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13? Yo le voy a dar un versículo resumido o parafraseado, pero usted puede leerlo en su casa completo. Dice que ya no reina el pecado sobre vuestros cuerpos mortales, ni obedezcamos a sus concupiscencias. Eso es lo que Pablo dice, ya no reine. Si estás en Cristo, el pecado ya no es el rey. Tenemos un nuevo rey. Estamos bajo el nuevo reino. Antes de llegar a Cristo éramos controlados, éramos esclavos del pecado. Por eso es que Cristo dice, y a veces no sé, lo repetimos de memoria, hasta un cántico entonábamos aquí, hemos entonado aquí. En Juan 6:32 dice, y conoceréis ¿qué? La verdad, y la verdad os libertará. Yo no sé por qué la gente no entiende esto. Antes de llegar a Cristo, tú no eras libre. Porque si fuera libre, ¿por qué Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a libertar? Y sigue diciendo el versículo 36, y si el Hijo os libertare, no dice que usted se liberta solo, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amigo que estás sin Cristo, joven, niño, adulto, si hoy tú estás sin Cristo, tú eres un esclavo del pecado. A ver, si es que a mí, eres un esclavo del pecado. Sí, pero es que yo tomo decisiones, no importa, eres un esclavo del pecado. Aunque no lo creas, aunque no lo entiendas, aunque no lo quieras aceptar, aunque no lo notes, eres esclavo del pecado. Y el único que te puede libertar de esa esclavitud se llama Jesucristo. ¿Y sabes para qué te quiere hacer libre? Para que por primera vez verdaderamente puedas tomar una decisión libre y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Esto choca contra la ideología de muchos en referencia al famoso al libre albedrío. Esto choca, pero eso es lo que Cristo enseña en la palabra claramente. Cuando alguien cree, es porque primeramente Dios obró en su corazón y entonces libremente puede venir a Él. Miren lo que dice, volviendo al reino, ¿no? En Mateo 11:12 nos dice algo interesante en cuanto al reino. Dice Mateo,
desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Hermano, hay una lucha entre las tinieblas y el reino de la luz. Desde que Satanás se rebeló en el cielo, comenzó una lucha y esa lucha seguirá hasta que Cristo regrese por segunda vez. Estos dos reinos chocan constantemente. Yo leí una noticia esta semana triste, que una niña fue a la escuela con una mascarilla que decía, Jesús te ama, no, Jesus love you. Y cuando llegó a la escuela se armó el problema, la llevaron a la dirección, le quitaron la máscara y que tenía que usar otra máscara porque esa gente en esa escuela, ellos creían en la ideología progresista que se está presentando y entonces esa cosa de Jesus love you era un insulto a ciertas personas y por lo tanto tenía que quitárselo. Y aunque usted se sorprenda, hermano, esto es solamente el principio de lo que el nuevo orden mundial está implementando, que hoy ya a la fuerza nos quieren imponer ciertas cosas. Y la iglesia tiene que estar ore que ore. Ore que ore. Esa es la lucha. Y esto ha crecido tanto que la persecución se va a ir incrementando poco a poco. Ahora, en el oriente, ellos ya están acostumbrados porque ellos siempre los han perseguido. Nosotros que hemos estado siempre en las mieles del acomodamiento, ahorita vamos a sentir lo que es amar a Dios en tierra ajena. Ahora sí van a salir a la luz los que verdaderamente son hijos de Dios. La cizaña va a empezar a salir corriendo. Pero dice que desde Juan el Bautista hasta ahora el reino sufre violencia. Ahora, ¿no fue Juan testigo de ello? Juan perdió la cabeza, literalmente. A Juan le mocharon la cabeza literalmente por decir la verdad. Los hijos del reino de las tinieblas le cortaron la cabeza. Así que estamos en guerra, iglesia. Y aunque el reino se inauguró cuando Cristo vino, el reino sigue avanzando y tendrá su cumplimiento final cuando Cristo regrese en gloria por segunda vez. Miren lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 25. De cierto os digo, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Él va a regresar, va a implementar su reino eternamente en la segunda venida. Mientras tanto, el reino de los cielos sigue avanzando, el reino de las tinieblas se va replegando, pero si somos parte de ese reino, vamos avanzando. Así que lo digo una vez más. En esencia, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Cristo no es otra cosa que la gracia soberana de Dios gobernando en el corazón de hombres y mujeres que han sido salvos. Ahora, Satanás es presentado como príncipe de este mundo, ¿no? Y podemos comparar que hay dos reinos que tienen dos metas y que tienen valores totalmente diferentes. Mire, cuando hablamos de dos reinos, esos dos reinos tienen ciudadanos. La palabra los llama hijos de Dios o hijos de las tinieblas. Así que la iglesia tiene que saber cómo lucen, cómo caminan, cómo piensan, cómo actúan los hijos de Dios. Si usted va a Mateo capítulo 13, ahí encontramos 7 parábolas que nos hablan del reino. Todas ellas comienzan diciendo el reino de los cielos es como, las 7 veces, y empieza a ilustrar cómo es el reino de los cielos a través de estas parábolas. Una de estas parábolas es la parábola del sembrador, donde se siembra la semilla y mientras el sembrador se va a dormir o a descansar, entra el enemigo, el hombre malo, y planta la semilla.
Y en la explicación de esta parábola, cuando usted va al versículo 38 de Mateo capítulo 13, si va y lo mira rápidamente, cuando el Señor Jesús está explicando esa parábola, Él le dice a los discípulos lo siguiente: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos de Dios. Y algo nota para aclarar, a veces pensamos que el campo es la iglesia. No, 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 no es la iglesia. En la iglesia hay cizaña, sí, pero no, no, en el campo, dice ahí, es el mundo. La buena semilla son los hijos de Dios y la semilla y la cizaña son los hijos del malo. Entonces aquí usted lo ve, lo presenta como los hijos del reino y los hijos del malo. En esta ilustración, los hijos del reino son el trigo, los hijos de las tinieblas son la cizaña. Se nos dice que crecen ¿cómo? Juntos. Y que también permanecen allí juntos. ¿Por qué? Bueno, porque es parte del diseño de Dios. Es decir, que aquí en esta congregación hay hijos de Dios y hay cizaña. Hay hijos de Dios y hay hijos de las tinieblas en esta congregación. En el tiempo indicado, Dios enviará a sus ángeles, sigue diciéndole ahí, y ellos se darán a la tarea de separar quién es cizaña y quién es hijo. Así que no es la responsabilidad ni suya ni mía ponernos a identificar quién es y quién no es, porque son tan parecidos que es difícil identificarlos. Cantan, ofrendan, oran, leen la Biblia, se congregan, dicen Dios le bendiga, publican cosas en redes sociales cristianas. Son tan parecidos, pero solo Dios sabrá al final. Entonces aquí claramente identifica estos dos grupos. Ahora vaya conmigo a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Donde el apóstol Pablo una vez más nos identifica, ¿no? Que estoy tratando de hablar, los hijos de ese reino, ¿no? ¿Quiénes pertenecen? ¿Quiénes son los ciudadanos de ese reino? Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5 dice lo siguiente: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Sí? Pablo lo dice aquí. Todos vosotros, o sea, hablando a los salvos, ¿no? Somos hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. En Efesios 5, 8, también se nos dice, el apóstol Pablo presentando lo mismo, hablando de nuestra condición anterior, dice, porque en otro tiempo erais ¿qué? En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Luz, ¿en quién? En el Señor. Por tanto, como dice, andad como hijos de luz. Entonces, hermano, el hijo que anda en luz tiene que andar de una manera diferente. Tiene que tener una cosmovisión diferente a la que tiene aquel que anda en tinieblas. Entonces, aunque el reino fue inaugurado, estamos en territorio enemigo. Hay que andar con cuidado, porque aunque Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario, hermano, Satanás sigue dando patadas de ahogado, como dicen por ahí. A veces las patadas del ahogado son muy peligrosas, que lo pueden ahogar a usted también. Así que hay que andar firmes. Hay que andar firmes. Y bueno, vayámonos sobre otra pregunta. Yo voy a leer Apocalipsis 11, 15, pero mejor dejémoslo por allí. Ahora, ¿qué implica? Porque quizás hablar que quizás muchos estarán pensando, bueno, pastor, ¿y qué implica pedir y que venga su reino? Hermano, el reino de Cristo creo que tiene una dimensión presente y una dimensión futura. Tiene que ver con ese reinado hoy, en el presente, en primer lugar. Cuando pedimos venga tu reino, estoy pidiendo que ese reino que fue inaugurado en mi corazón, en el corazón de mis hermanos, cada día vaya creciendo
y alcanzando su máxima expresión en mí y en la vida de mis hermanos. Y que ese reino cada día se pueda mover en este mundo. O sea, yo quiero que usted empiece a mirar las implicaciones de pedir, Señor, venga a tu reino. Señor, lo que tú iniciaste en mi corazón, que cada día pueda crecer más y más. Lo que tú iniciaste en el corazón de mi hermano, Señor, que cada día pueda seguir creciendo. Señor, y aquella persona que no te conoce pueda llegar a conocerte. Lo dijimos cuando hablábamos de santificado sea tu nombre. Cada vez que yo pido que el nombre de Dios sea santificado, estoy pidiendo santificación por mí mismo. Para que yo pueda santificar el nombre de Dios, no solo con palabras, sino con mi estilo de ¿qué? De vida. Ahora, cuando pedimos, Señor, que venga su reino, estoy pidiendo de que su reino, su presencia, gobierne ¿qué? Mi vida. Ya no son mis emociones, ya no es lo que yo quiero. O sea, ese concepto de que es que yo no siento. Porque es que hoy está muy de moda eso. Es que yo siento. No, no se trata de si tú sientes. Se trata de es que tengo que hacer lo que Él pide de mí. Que mis hábitos del viejo hombre sean cada día cambiados por los hábitos del nuevo hombre o del nuevo reino en el cual estoy viviendo. Así que mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de cuestionar las cosas, mi forma de juzgar las cosas, todo lo que pertenecía al viejo hombre, todo lo que era controlado por el pecado, queda atrás. Ahora tiene que ser controlado por el nuevo reino, por el nuevo hombre, por los principios del reino de Dios. Yo no sé si usted ha visto, creo que aquí en Estados Unidos se ve mucho, que usted va por nuevos locales y llegan y dice, under new management, ¿no? Bajo nuevo gerencia, ¿no? Lo que quieren decir con esto es, oiga, tenemos un nuevo dueño, venga, porque las cosas ahora son ¿qué? Diferentes. Eso es lo que significa. Tenemos un nuevo dueño, venga. Ahora las cosas van a ser diferentes. Hermano, este es nuestro caso en Cristo. Tenemos un nuevo rey. Tenemos un nuevo gerente. Por lo tanto, ahora las cosas en mi vida tienen que ser ¿qué? Diferentes. Si tu vida sigue igual, es porque el viejo gerente todavía está a cargo. Es porque el pecado todavía está a cargo. Mateo 12 y Mateo 15 lo dicen claramente. Porque de la abundancia del corazón que habla la boca. Hermano, mi forma de hablar mostrará cuánto del viejo hombre o del viejo reino ha quedado atrás. Y cuánto del nuevo reino o del nuevo hombre está reinando en mi vida. Tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de pensar va a mostrar, tu forma de relacionarte con otras personas. Jóvenes, perdónenme, pero discúlpeme, la forma en que ustedes tienen sus relaciones de amistad, la forma en que ustedes establecen sus relaciones de amor, si podíamos llamarlo de esa manera, va a mostrar si realmente estás en el nuevo reino o todavía estás en el reino viejo. Es cuando pedimos que venga el reino, estamos pidiendo un incremento de su señorío en nuestras vidas. Cuando oro, venga tu reino, estoy orando por esas personas en Dotan, esas personas en Enterprise, esas personas en Troy, esas personas, no sé, donde usted viva. Estoy orando por mis familiares. Estoy orando por esas personas que hoy en esta congregación están sentadas escuchando este sermón, pero que todavía no pertenecen al reino de Dios. Cuando oro, venga tu reino, estoy orando por esas personas. Y póngame atención en esto, por favor, para que lo tenga bien claro y su forma de orar cambie. Cuando yo oro
para que venga el reino de Dios a esas personas que no conocen, estoy diciendo o estoy orando para que los argumentos que el pecador levanta para rechazar el evangelio sean doblegados. Estoy orando para que los argumentos que el pecador levanta para rechazar el evangelio sean doblegados. Es que yo no voy a la iglesia porque roban dinero. Ahí está un argumento. Yo no voy a la iglesia porque, no sé, porque mi vecino es cristiano y es un desorden. Yo no voy a la iglesia porque hay mucho hipócrita. Bueno, esos argumentos, eso es lo que oramos, Señor. Derriba todo argumento que levantan para rechazar el evangelio. Cuando oro venga a tu reino, estoy clamando para que toda religiosidad sea derribada. No, yo nací católico, me muero católico. No, es que Buda es el mero mero, es que Alá, no. Es que José Smith, no. O sea, cuando clamo venga a tu reino, estoy diciendo, Señor, derriba toda religiosidad en esos corazones. Todo ateísmo, porque el ateísmo es una religión, aunque ellos no lo quieren aceptar. Cuando oro, bueno, el ateísta y ¿cómo llama el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál? El agnóstico, ¿no? Es el que cree. Bueno, yo creo que sí existe, pero, o sea, como que está en la mitad, o sea, ni de aquí ni de allá, como la India María. Bueno, es el agnóstico, ¿cierto? Bueno, que derribe todos esos argumentos. Hermano, cuando estoy orando, venga a tu reino, estoy orando para que toda autojusticia sea doblegada. Pastor, ¿qué es autojusticia? El que dice yo soy bueno, yo no le he hecho nada a nadie, yo me voy a portar bien para salvarme, para alcanzar mi salvación, ¿no? Entra la salvación por gracia, pero se comporta bien para mantenerla. Y entonces la autojustificación, yo no soy pecador, soy buen esposo, soy buena esposa, soy buen padre, no trabajo, no bebo, no hago nada, no le hago daño a nadie. Bueno, entonces la Biblia está equivocada, porque la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Entonces estamos clamando para que se derribe ese argumento. Estamos clamando para que toda dureza del corazón sea doblegada. Hermano, el corazón del pecador es duro. La Biblia lo compara como un corazón ¿de qué? De piedra. Y cuando oro, Señor, venga a tu reino, yo estoy orando para que ese corazón sea doblegado. Mira, cuando yo oro, venga a tu reino, estoy clamando para que el engaño de Satanás sea evidenciado. Pastor, ¿cómo que el engaño de Satanás? Mire, hay tanta gente que hoy está engañada en sectas, creyendo que están siguiendo al Dios verdadero. Por ejemplo, esas personas en Colombia que por tanto tiempo creyeron que Jesucristo venía, eso es una secta. Esos lugares donde le enseñan a usted a reverenciarles que al pastor como si fuera un Dios, que no se le puede decir nada porque no se puede tocar al ungido, que porque no se puede decir nada porque ojo con el manto del pastor y todo ese poco de tonterías. Esos son sectas. Perdóneme, que usan la palabra de Dios, pero son sectas. Hay que orar para que Dios, la gente se les quite la venda de los ojos y puedan ver verdaderamente a Cristo y dejen de estar mirando a los hombres y siguiendo a los hombres y comiencen a seguir a Jesucristo. Cuando clamamos, Señor, venga a tu reino, estamos clamando para que los muertos en delitos y pecados se les otorgue vida. ¿Sabe por qué su familiar no cree? Porque está muerto. Está muerto en delitos y pecados. Porque posiblemente está engañado por Satanás. Porque hay dureza en su corazón. Porque hay autojusticia. Porque hay religiosidad. Y porque hay una cantidad de argumentos. Y por eso no puede creer. Entonces cuando oramos para que Dios haga toda esa obra, esa gente puede correr a Cristo en fe y en arrepentimiento voluntariamente, como dice el Salmo 110. Y pueden creer. Ahora, note algo. Yo no oro, Señor, oro para que crean en ti. Bueno, la forma más fácil sería, Señor, oremos para que Dios derribe el poder que controla esos corazones, que impide que ellos puedan creer en ti. Eso sería más eficaz. Señor, yo oro para que los argumentos que ellos tengan sean doblegados, para que la resistencia que tienen hacia Dios sea doblegada, su voluntad sea quebrada y entonces ellos voluntariamente puedan decir, Señor, ahora sí creo en ti.
Eso no fue lo que Jesús hizo con el hijo pródigo. Lo doblegó su voluntad. Eso no fue lo que hizo con Nicodemo, doblegó su voluntad. Eso no fue lo que hizo con Pablo, doblegó su voluntad. Entonces ellos dijeron, ahora sí, Señor, creo en ti. Una persona no puede venir al Evangelio, no puede creer en el Evangelio hasta que haya sido libertado del pecado. Hasta que el rey del pecado no sea destronado. Por eso Cristo claramente lo dijo en Juan 6, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Venga tu reino, implica clamar para que ese pecado sea destronado y el nuevo rey comience a reinar. Así que note que la petición de venga tu reino tiene una conexión con la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Id a ser discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Miren lo que dice Mateo 4:23. Búsquelo rápidamente. Dice, y recorrió Jesús toda Judea enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. Y corría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esta es una respuesta más. Aquellos que preguntan, pastor, y entonces, ¿por qué tenemos que evangelizar? Hermano, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, viene únicamente por medio de la predicación del evangelio. Así que no podemos desconectar la petición, venga tu reino, de la gran comisión. Hay que predicar la palabra de Dios. Cuando oramos, venga tu reino, estamos pidiendo que el reino se esparza, se propague por todo lugar y el medio que Dios usa para ello seremos o somos tú y yo cuando predicamos el evangelio. No hay otro medio, no hay otra forma. Cuando pedimos venga tu reino, también estamos clamando indirectamente, estamos clamando por la segunda venida de Cristo. Estamos demostrando un profundo deseo de que Cristo venga por segunda vez. Que Cristo regrese en gloria y gobierne eternamente. Ahora viene una pregunta, quizás la pregunta final, ¿y cómo entro a ese reino? ¿Cómo entramos a ese reino? ¿De cuánto es la ofrenda para entrar? ¿Cada cuánto tengo que dar la primicia para poder entrar? Hermanos, para pasar de un reino a otro, se necesita nacer de nuevo. Se entra por medio de la fe. Pero la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y por oír la palabra de Dios. Otra evidencia más para usted que dice, ¿y para qué evangelizar? Pues porque la fe viene por el oír. Y el oír viene únicamente si usted oye la palabra de Dios. Para entrar al reino tienes que pasar de muerte a vida. Porque Cristo no es un Dios de muertos. Cristo es un Dios de ¿qué? De vivos. Así que si estás muerto espiritualmente, es porque todavía perteneces al reino de las tinieblas. Mire cómo Cristo se lo explicó tan claro a Nicodemo, que más claro creo que no se puede. Vaya a Juan capítulo 3. Porque el que da vida es el Evangelio, bueno, el Espíritu Santo por medio del Evangelio.
Y el evangelio debe ser predicado para que se produzca esa fe y entonces puedas creer, ¿no? Aquí entramos en conflicto con algunos otros conceptos, porque algunos dicen, no, yo creo primero y luego nazco de nuevo. Pues bueno, yo he entendido otra cosa en la Escritura. Miren lo que dice Juan 3, ¿qué dije? 6:3. Te digo la verdad, Juan 3:3. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver, ¿qué? El reino de Dios. Jesús hablando con Nicodemo. Jesús no le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, repite conmigo esta oración y deja que Jesús entre en tu corazón. No, le dijo, mira mijo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Mire la palabra de Dios para todos, cómo traduce el versículo 3. Te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte. ¿En dónde? En el reino de Dios. No se trata ni de ofrenda, no se trata ni de esto ni lo otro, ni santificar al pastor, ni no tocar al ungido, ni no tocarle su manto, ni todo ese poco de fábulas engañosas que están presentando para manipular a la gente y hacer lo que se les da la gana y nadie les diga nada. Es por nacer de nuevo. Mira el versículo 5 de la nueva versión otra vez, viviente, nueva traducción viviente. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y espíritu. Porque entonces Nicodemo empieza a preguntar, bueno, ¿y eso cómo pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que repetir una oración? ¿Qué hay que hacer? Jesús le dice, mira, mijo, te digo, nadie puede entrar en el reino si no nace de agua y del espíritu. Ah, me tengo que ir a bautizar. No, lo que está diciendo es que el nuevo nacimiento lo produce únicamente ¿quién? Cristo o Dios. No es algo que el hombre pueda hacer. Juan 1:13 lo dice. Los que son engendrados de ¿qué? De voluntad, no de hombre, no de voluntad de carne, sino de voluntad de ¿quién? De Dios. No se pueden hacer, tú no te puedes nacer a ti mismo tú solo porque estás muerto. Dice la palabra, estamos muertos en delitos y pecados. Alguien tiene que darnos esa vida y ese es Cristo. Si no naces de nuevo no puedes ver. Si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. La única forma es naciendo de nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo? Bueno, cuando escuchas el mensaje del evangelio del reino sin que sea diluido. Y luego y solamente luego voluntariamente aceptas y crees en el evangelio. Cuando todos los poderes que habían en tu mente de religiosidad, todo tipo de excusa han sido doblegados. Uno seguirá viendo una cantidad de cosas, pero como ya mi fe no está en lo que dicen, lo que hacen, sino en Cristo, que hagan lo que quieran, pero yo creo en Jesucristo y mi fe está puesta en Él. No en lo que hagan otros pastores, lo que hagan otras congregaciones o lo que hagan otros creyentes. Porque muchos creyentes nos vamos a equivocar. Pero mi fe está en Cristo. Ahora, ¿cuál es el evangelio? Bueno, se lo resumo rápidamente. Que el hombre está bajo la ira de Dios por causa del pecado, que Cristo se hizo pecado, que Cristo fue como sustituto a la cruz del Calvario tomando mi lugar, que Cristo murió, al tercer día resucitó, y entre paréntesis, hermano, esa resurrección garantiza tu resurrección, y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre, y regresará en gloria a levantar a los suyos. Ese es el evangelio a grandes rasgos. Amigo que me escucha, joven, niño, adulto, no hay otra forma de entrar al reino de Dios. Si no estás en Cristo, estás fuera del reino. La buena noticia es que por medio de la predicación del evangelio, Dios puede darte un corazón nuevo. Para que salgas del reino de las tinieblas y puedas entrar al reino de luz. Y es mi oración que Dios pueda o haya doblegado tu corazón. Es mi oración que tú en este momento puedas estar preguntándote a ti mismo, ¿y cómo hago? ¿Qué tengo que hacer para entrar en ese reino? Y si ya algunos que estamos aquí somos parte de ese reino,
Debemos seguir clamando día a día para que ese reino de Dios se siga incrementando en nuestro corazón. Seguir clamando para que cada día podamos tener un entendimiento más claro de ese reino. Hermanos, mi oración, mi deseo de que usted y yo hayamos entendido qué implica esta petición y que haya un deseo creciente en nuestro corazón y que no se trata de repetir al ton sin sentido, venga tu reino, sino que ese reino que ya está en nuestro corazón, si estás en Cristo, pueda seguir creciendo. Amigos, si Cristo no está en tu corazón, de nada sirve que pidas, venga tu reino. Tu petición o tu oración debería ser, Señor, doblega mi corazón para que yo pueda creer en ti. Y aquellos que estamos en el reino, sigamos orando para que aquellos corazones que todavía están en tinieblas, que no han sido doblegados, que tienen una cantidad de excusas para no acercarse a Jesucristo, que esos argumentos sean doblegados. Y ellos por primera vez puedan ver su vida como la vio el Hijo Pródigo. Y puedan clamar, Cristo, he pecado contra ti. Y venir a Él. Póngase sobre sus pies. Lo invito a que allí por un momento medite en las implicaciones de esta petición. Venga a tu reino. Y a ti que estás sin Cristo, ya seas niño, ya seas joven, su palabra dice que el día de salvación es ahora. Hebreos capítulo 2, creo. En el contexto que fue escrito fue una iglesia que tenía personas que eran salvas y personas que no eran salvas. Y el autor de Hebreos le dice a estas personas, en el capítulo 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y el apóstol, o el profeta, el escritor está ya hablando del mensaje de salvación. Y lo que está enseñando allí es que si tú rechazas el mensaje de salvación, no hay forma de que escapes. Amigo, hoy el mensaje de salvación te fue predicado. Hay un reino de tinieblas, hay un reino de luz. Y para entrar al reino de luz hay que nacer de nuevo, hay que creer en Cristo. Si rechazas ese mensaje de salvación, amigo, niño, joven, adulto, no va a haber otra forma, no va a haber otra salida, no hay otra forma de escapar. Porque el único refugio es Cristo. Espíritu Santo, doblega esos corazones. Si tú en este momento estás preguntando, ¿y qué puedo hacer para nacer de nuevo? Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo va a producir ese deseo en tu corazón. Pero lo que sí puedes hacer es, si te estás haciendo esa pregunta a ti mismo, puede que Dios esté obrando en tu corazón. Pídele a Él que te dé arrepentimiento, que te permita creer en lo que Él hizo en la cruz por ti. Y una vez que realmente tú te has arrepentido, que has creído en Él, que realmente has nacido de nuevo, dice su palabra que los frutos comenzarán a ser evidenciados en tu estilo de vida. Espíritu Santo, si hay personas en este momento en las cuales tú has doblegado su corazón, que has doblegado toda excusa, te pedimos, eterno Señor, que hoy los convences y ellos puedan llegar a ti en fe y en arrepentimiento. Que allí donde están ellos puedan clamar al único que puede perdonar, que eres tú. Señor, y que puedan comenzar a caminar en esa fe verdadera,
en esa fe que obra, no para salvación, sino porque ya tiene la salvación. Padre, y oro por aquellos que ya están en Cristo, para que cada día podamos seguir clamando para que tu reino se avive en nosotros, se siga incrementando, y para que sigamos clamando por aquellos que no te conocen y ellos puedan llegar, tu reino pueda alcanzarlos. Padre, pero que también entendamos que el medio que tú vas a utilizar es tu palabra y el mensajero somos nosotros. Señor, queremos predicar tu palabra. Prepáranos esos lugares y que nuestros labios se abran con ese mensaje claro y conciso. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Bendice la ofrenda que entregamos el día de hoy.